Estimados estudiantes, les doy la bienvenida a la segunda sesión en vivo del módulo 21. Vamos a iniciar esta segunda sesión y bueno, vamos a compartir la pantalla. Recuerden que ya están cerca del terminar, por favor. Vamos a echarle muchas ganas. Permítanme, vamos a compartir la pantalla. Ahí está, ya se ve. Bueno, nos encontramos en la segunda semana, del 8 de junio al 14 de junio. Y vamos a iniciar. Ok, este es nuestro orden del día. Bueno, como primer punto, ya lo cumplimos. El segundo punto es aprendizajes esperados de la semana 2. Tercer punto, foro aprendiendo. Cuarto punto, la actividad integradora 3. Quinto punto, actividad integradora 4. Sexto punto, generador de referencias en el formato APA. Séptimo punto, referencias y la despedida. Vamos a ir tocando los puntos importantes, de tal forma que no se extienda la sesión para que ustedes puedan revisarla de forma más dinámica y no sea pesada esta sesión. Vamos a ir de forma breve. Entonces, bueno, en la segunda semana, la aplicación de la ciencia y tecnología en el medio social, tenemos la actividad integradora 3 y obviamente la actividad integradora 4. Nos encontramos en la segunda semana. Vamos a pensar en los aprendizajes esperados. Esto sí lo quiero que lo tengan muy en cuenta, porque el objetivo o el aprendizaje que se espera, pues es a donde nosotros vamos a llevar nuestros esfuerzos de nuestras actividades para poder adquirir estos aprendizajes en esta semana. ¿Cuál es el aprendizaje? En la segunda semana de este módulo identificarás el impacto que tienen los avances científicos y tecnológicos, en tu vida diaria y en general en la sociedad. Conocerás las diferentes formas de producción energética y sus efectos medioambientales, así como los beneficios del desarrollo sustentable y sostenible. Ya nos está direccionando ahí a ir pensando en los impactos que puede llegar a tener los avances científicos y tecnológicos. No se trata simplemente de tenerlos por tenerlos, sino que todo esto va a generar impactos. Y esos impactos hay que pensar en ellos. Permítame tantito. Ok, sí estamos grabando. Y entonces también tenemos que pensar en los impactos medioambientales, ¿sí? Porque ya seguramente en algún momento han escuchado que estamos entrando en una transición hacia un mundo sostenible. Hacia allá vamos todos. Entonces tenemos que todos ponernos o poner manos a la obra para poder llegar a ese mundo sostenible. Pero bueno, eso es parte de lo que tienen que reflexionar esta semana. Y el segundo punto es, al finalizar la semana podrás identificar las acciones que derivadas de los avances científicos y tecnológicos repercuten otra vez en el medio ambiente. Con ello podrás asumir una postura socialmente responsable para su cuidado. Aquí, en esta última parte, ya les está indicando cuál es el producto final de esta semana. Básicamente, que ustedes tomen una postura y con esta postura integren acciones en su diario vivir que nos ayuden a todos para ir generando estas acciones sostenibles. Eso es difícil, realmente es difícil cambiar nuestros hábitos, pero la idea de esta semana es que vayamos para allá. Por eso en esta semana pues van ustedes también a generar una aldea, desarrollar una aldea en la cual ustedes proyecten cómo sería su vida con el desarrollo sostenible. Y eso es muy interesante. Yo quiero ver sus respuestas de cada uno. Ahorita vamos a ir para allá. Bueno, ¿qué actividades vamos a realizar? Bueno, ya sabemos la actividad integradora 3, usos y efectos de la tecnología. Actividad integradora 4, cuidando mi medio ambiente. Las formativas, que es formas de producción energética y ciencia en tu vida diaria. No olviden de hacer estas actividades formativas. Si también tienen dudas sobre esas, me pueden consultar. El foro aprendiendo. Otra vez estamos con pocas participaciones. Yo supongo que es porque no se evalúa el foro aprendiendo, pero tomen en cuenta que el aprendizaje que ustedes van a adquirir en el foro aprendiendo es invaluable. Entonces,
por favor, les pido nuevamente que activen sus participaciones, que sean dinámicas, informadas y no dejen de retroalimentar a sus compañeros, por favor. Se los pido. Vamos a continuar entonces. Bien, en el foro Aprendiendo, vamos a ver de forma breve qué es lo que ustedes tienen que reflexionar. Esta ocasión el foro Aprendiendo es muy interesante porque introduce un tema de mucha controversia, muy actual, que es básicamente la tecnología CRISPR. Ahorita vamos a ver qué es tecnología CRISPR. Entonces, estamos hablando de la ingeniería genética y la manipulación genética. Bueno, básicamente el caso indica que esta tecnología, ¿no?, aunque se encuentra en sus etapas iniciales en humanos, de entrada dice da entrada a que en el futuro a mediano plazo se pueda realizar modificaciones a genes causantes de algunas enfermedades o ciertas características como la longevidad, la altura o la inteligencia, modificarlas desde las células germinales, es decir, desde las células, desde los espermatozoides, desde los óvulos, etcétera, ¿sí? Desde esas pequeñas inicios tempranos de la vida. Bueno, los partidarios están a favor indican que podrían mejorar las habilidades y la salud de futuras generaciones en humanos. Mientras que quienes están en contra indican que solo las personas de mayores recursos o países de primer mundo podrían acceder a este tipo de tecnología, lo que provocaría un aumento de desigualdad entre pobres y ricos, así como abusos de los humanos privilegiados sobre los desfavorecidos. En el punto a favor, estoy de acuerdo. Sin embargo, en el punto en el contra, realmente esto es muy ligero. O sea, que solamente provoque la desigualdad como punto mayor, en mi opinión no es así. Creo que los problemas van más allá, porque estamos hablando de modificar la genética. Y eso puede traer muchas consecuencias graves, porque estamos hablando de los genes, de la información que nos codifica a nosotros como personas y nuestro funcionamiento. Si nosotros empezamos a mover estas piezas, pues es como una máquina, ¿no? Se pueden desencadenar otros problemas. Pero bueno, ahorita vamos a ver de eso. Dice, ¿cuál es tu postura ante las modificaciones del genoma humano? ¿Estás a favor o en contra? ¿Por qué? ¿Qué legislaciones deberían tener los países al respecto? Entonces, aquí tienen que tomar una postura informada. Lean la información que les mando, lean la información que les mandé de CRISPR, lean. Es muy importante que lean para poder ustedes participar y tener una postura. Hay quien dice, no, pues yo no quiero tener una postura, no estoy ni a favor ni en contra. No, esto no es así. Realmente vamos a estar orillados a tener una postura, ¿no? Entonces es mejor pensarla desde ahora y no ser simplemente neutrales. Necesitamos tener una postura. Bueno, ¿qué es el CRISPR? Cas9. Cas9 refiere a una proteína. ¿Pero qué es el CRISPR? Vamos a ver primeramente, de forma general, sabemos que todos los humanos, animales, plantas, tienen células, tenemos células. Esas células contienen el material genético necesario para el desarrollo de nuestra vida. Ahí en el ADN se contiene todo el material que necesitamos, toda la información que necesitamos para que cada célula conozca su función. En realidad, cada célula sabe lo que tiene que hacer a través de la información codificada en el ADN. Pero sabemos que el ADN puede llegar a estar alterado o ser alterado. Esto puede pasar por enfermedades, por lesiones directas o por sustancias químicas. Por ejemplo, una madre embarazada es riesgosísimo que fume, que tome, que se drogue, porque estas sustancias químicas pueden dañar el ADN del embrión, del feto, de las células, del nuevo ser, y pueden codificar y generar entonces algo que se llama mutaciones. Aquí podemos ver a este médico científico cómo está quitando una pequeña parte del ADN, y esto, imagínense, en todas las células, pues codifican mutaciones. Entonces, las mutaciones pueden ser ya sea en mi parte externa, es decir, lo visible, en mi apariencia, por ejemplo, el labio leporino, o
de forma ya más profunda, como puede ser una enfermedad hereditaria, genética, que es la anemia falciforme. La anemia falciforme es esta forma de los glóbulos rojos, se identifica así, se evidencia así. Este es un glóbulo rojo normal. La anemia falciforme forma estas medias lunas y esto provoca muchos problemas porque ustedes saben que pues la sangre lo que hace es transportar oxígeno mediante la proteína de la hemoglobina. Entonces transporta oxígeno, entonces hay muchos problemas en el corazón, en el cerebro, mucho dolor también de las personas que sufren anemia falciforme. Imagínense, en cada célula se encuentra esa información. Entonces, ¿qué tratamiento le darían a una persona así? Si está en los genes, está en lo más profundo. Entonces, bueno, hay dificultad de tratamiento o eliminación de esas enfermedades. A veces solamente el tratamiento es el trasplante de médula ósea, pero esto es bien complicado y solo algunos casos se tratan, ¿no? O sea, no es común en realidad. Y bueno, recuerden, esto se encuentra pues en la información genética, ¿no? Entonces, dado el panorama, pues si nosotros queremos ayudar a una persona así, se tendría que realizar la modificación desde la información genética en el ADN, porque ahí está el problema, ahí está el daño en el ADN. Entonces, aquí viene la importancia. Permítanme, bueno, permítanme tantito. Muy buenas a todos, soy Oliver. Se fue la señal. Ok, vamos a volver a compartir la pantalla. Disculpen. Ok. Entonces, aquí viene la importancia de CRISPR. CRISPR, estas son las siglas, Cluster Regularly Interspace Short Palindromic Repeats. Como las repeticiones palindrómicas espaciadas, más o menos. Entonces, ¿qué significa eso de palindrómicas? Sabemos en el ADN existen pedazos de ADN que no codifican para generar proteínas. Entonces, mucho tiempo se creía que estos pedazos de ADN pues eran ADN basura, que no servía para nada. Sin embargo, estos pedazos de ADN posteriormente se entendieron que están allí para que en el caso que exista una mutación o haya un error, estos pedacitos de ADN lo que hacen es codificar para que se resuelva estas pequeñas mutaciones que hay en el mismo ADN, se autorregula y se autorrestaura. Entonces, cuando nosotros hablamos de CRISPR, estamos hablando de modificación genética, pero ya no, o sea, naturalmente lo que hace el ADN, sino a voluntad. Eso es bien, bien interesante, que abre un mundo de posibilidades. Sin embargo, esto conlleva muchos problemas éticos y morales. Pensemos, en realidad ya se hace modificación genética. Lo hacemos con las reses, lo hacemos con las plantas. Por ejemplo, la manipulación genética que se ha realizado en animales proporciona mayor carne. Las reses y las plantas son más resistentes. Ya hay una modificación genética a voluntad, pero hacerlo en humanos, esto conlleva muchos problemas éticos y discusiones éticas y morales. ¿Cuál es el problema de todo esto? Si bien, pues los que están a favor, y ya hay ensayos de hecho, es que se puede tratar ciertos tipos de cáncer, por ejemplo, a través de esta tecnología CRISPR, modificando las células, modificando algunos pedazos del ADN. Sin embargo, cuando yo considero que todas las respuestas las tengo por ser científico o por ser bioquímico, es un gran problema, porque yo no conozco realmente a profundidad aún cuáles son las implicaciones de esta tecnología CRISPR, cuáles son sus efectos secundarios. Si yo modifico un gen, ¿realmente yo conozco las posibles consecuencias que vaya a traer esto a la edad adulta de esa persona? No lo sé. CRISPR está a una edad muy temprana y aquel que se atreva a utilizarla
hoy día pues es todavía ilegal realmente, ¿no? Utilizar esta tecnología para modificar el ADN. Precisamente esto fue lo que pasó con este hombre, He Jiankyu, que fue condenado a 3 años de cárcel, que fue el científico que modificó y creó los primeros bebés modificados genéticamente. Él modifica genéticamente los genes para generar inmunidad de VIH y que estas bebés sean más inteligentes. Vamos a pensar en este caso, ¿no? Él utiliza esta tecnología precisamente, pero pues hoy día es ilegal, pero él se saltó esta barrera. Vamos a pensar, dice George Church, experto en genética de la Universidad de Harvard, fíjense lo que él hace, tiene una lista de posibles ediciones que podrían aumentar, por ejemplo, la masa muscular de nuestro cuerpo, dar más solidez a los huesos, retrasar el envejecimiento, imagínense, dar inmunidad a la malaria o aportar más capacidad de combatir algunos virus. De acuerdo con mis creencias, pues yo no haría esto, pues, ¿no? Pero yo quiero que ustedes me digan cuál es su postura. ¿Lo tomarían en cuenta? O sea, ¿lo utilizarían para que la gente no envejeciera normalmente? ¿O dar inmunidad a la malaria, tal vez? Las conclusiones de la segunda cumbre internacional sobre la edición del genoma humano, que fueron celebradas en Hong Kong en noviembre de 2018, apenitas, dicen, esas son las conclusiones de toda la cumbre. Los riesgos son demasiado grandes como para permitir ensayos clínicos de edición de la línea germinal humana en espermatozoides, en óvulos y en embriones en este momento. Muy riesgoso. Estamos en una edad muy temprana de esto. No podemos empezar a experimentar. Esa es mi opinión y esa es mi postura, ¿no? O sea, realmente es muy riesgoso porque no se saben las consecuencias y el daño podría ser peor. Entonces el riesgo está en la edad temprana de esta tecnología, pero esa es mi opinión. ¿Cuál es su opinión? Pónganme en el foro aprendiendo, por favor. De acuerdo a los códigos Nuremberg y Helsinki, hoy día pues no se puede experimentar con el ser humano. Todavía no. Y espero que nunca. De modo irresponsable, obviamente, ¿no? Entonces les dejo estos códigos ahí. Tómenle foto, estudienlos. Estos salieron después de la Segunda Guerra Mundial, después de los experimentos con Hitler. Bueno, espero anímense a investigar y a proponer a sus aportaciones en el foro Aprendiendo para poder generar un buen debate. Vamos con la actividad integradora 4. Permítanme, vamos a quitar todo esto. Ok, ahí está. Perdón, actividad integradora 3. Usos y efectos de la tecnología. El propósito es reconocer los principios físicos, químicos y biológicos de objetos tecnológicos que utilizas en tu vida diaria y el impacto medioambiental que conlleva su uso y consumo. Bueno, ustedes pueden leer toda esta información acerca de lo que está en la plataforma, ¿no? No es necesario que se las lea. Vamos a tocar en todos los puntos importantes cómo se realizaría. Tienen que realizar una historieta, un cómic. Esto me parece que ya lo han hecho en otros módulos, entonces no es algo que sea nuevo para ustedes. Y recuerden que un cómic se basa en viñetas. Por favor, solamente vamos a integrar 4 viñetas. Escúchenme bien, 4 viñetas, no 10, no 8, 4 viñetas. En cada viñeta van a poner y seleccionar un objeto tecnológico. Entonces, bueno, lo primero que tienen que hacer es una lista de objetos tecnológicos que utilicen en su día a día. Por ejemplo, yo aquí puse mi lista. Eso es lo que tienen que hacer, poner primero su lista. Yo puse la licuadora, microondas, estufa, laptop, leche, boiler, jabón, biopolímeros y gel. De esa lista van a elegir 4. Ahora, muy importante, cada uno, el primero debe tener un principio biológico, el segundo un principio químico, tercero un principio físico y el cuarto debe combinar ya sea físico-químico, físico-biológico, biológico-químico, etcétera. Muchos de ustedes me están poniendo solo 3 y se olvidan del cuarto, la combinación.
Tengan cuidado. Tampoco se vale tener dos del mismo, dos químicos, uno físico y uno biológico, tampoco. Es uno químico, uno físico, uno biológico y uno combinado. Ahora, bueno, antes de continuar, les recuerdo que en el foro de novedades les puse un tutorial de Pixton. Realmente los tutoriales son muy buenos. Ahí está toda la información. Si no sabes generar un cómic en Pixton, solamente son 10 minutos que dura el tutorial y tienes toda la información necesaria y vas paso a paso. No hay pierde. Si tienen dudas todavía viendo el tutorial, escríbanme, ¿sale? Para no perder tiempo, en esta parte yo les dejé el tutorial y ahí están toda la información que necesitan. Bueno, entonces ya que tienen su lista, agarran 4. Imagínense que yo agarro la licuadora, ¿sale? Entonces ya agarré la licuadora y me indica la plataforma que debo de revisar acerca de los principios. Es decir, el principio físico, el principio químico, el principio biológico. Y cuando tú oyes principio, te quedas pensando, ¿no? ¿Qué es el principio? ¿A qué refiere eso de principio? Bueno, para eso vamos a hacer un ejercicio aquí. Si yo agarro la licuadora, yo les voy a dar unos tips para encontrar ese principio. Lo primero que tengo que hacerme es esta pregunta. ¿Para qué se usa la licuadora? ¿Para qué ustedes piensan que se usa la licuadora? Pues es un electrodoméstico utilizado para triturar o moler alimentos. ¿Cuál es su principio? Para eso yo les voy a dar unos 2 puntos, 2 tips para encontrar el principio. Lo primero que tengo que hacer es, de acuerdo con la función por la cual fue fabricado, identifica aquello que si retiras o no lo contiene, no cumple la función para lo cual fue creado. Si yo le quito el vaso, ¿una licuadora sigue funcionando? Sigue funcionando, porque las aspas siguen girando si yo la conecto. ¿Qué es aquello que si yo quito ya no funciona? Pues obviamente es el motor. Si yo quito el motor a una licuadora, ya no funciona absolutamente nada. O sea, no cumple el objetivo para el cual fue creado, que es triturar o moler. Bueno, una vez que identifiqué el objeto o sustancia principal, voy a investigar el principio o proceso principal que se lleva a cabo en su funcionamiento. Entonces, ya que tengo el objeto principal, que es el motor, ¿cuál es el principio por el cual actúa un motor? Pues es este. El principio físico es la inducción electromagnética. Ahí está ya mi principio físico con el cual funciona en la licuadora, la inducción electromagnética. Entonces, yo en mi cómic, yo tengo que poner, por la mañana me levanto, pongo un contexto para hacerme mi licuado, el cual se utiliza una licuadora que tiene por objetivo triturar o moler mis alimentos, el cual está basado en un principio físico que es la inducción electromagnética. Posteriormente, bla, 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 y me continúo, ¿sale? Eso ya es en el cómic. Ahora vamos a ver uno de otro tipo, que no es físico. Si yo tengo un jabón, ¿cuál creen que es el principio que se está manejando acá? Muy bien, efectivamente. Sería el principio químico. Entonces, ¿para qué se utiliza un jabón? Pues un producto usado para la higiene personal, así como el lavamiento de objetos varios. Su principio o principal proceso para su funcionamiento, aplicamos nuestros tips y ¿qué se necesita para generar o sintetizar un jabón? Pues lo que se necesita es grasa y se necesita una base o sosa alcalina. Entonces, estos dos, si los junto a cierta temperatura, los mezclo, entonces voy a generar un producto o un compuesto y le denominamos jabón, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el principal proceso para generar un jabón? ¿Cómo se llama esa síntesis? Se llama saponificación de triglicéridos. Entonces, por la mañana me baño con un jabón, el cual fue fabricado a partir de una reacción química denominada saponificación de triglicéridos. Y me continúo con mi historia, ¿sale?
Ese es el principio químico el cual se basa un jabón. Si yo me voy a otro tipo de objeto tecnológico, ¿para qué uso la leche? Pues un producto usado para contribuir a la nutrición de los seres humanos. Ajá, eso es lo que les hacen creer. Realmente no, casi no nutre. No necesitamos tomar leche. Es más, nos hace daño. Pero bueno, ya no me voy a meter con eso. Es una cuestión mercadotécnica, de generar dinero, grandes empresas, etc. Bueno, ¿qué animal continúa tomando leche? Ninguno, solamente nosotros. Y ni siquiera es nuestra, es de la vaca. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿cuál es el principio, proceso principal para su funcionamiento? ¿Qué necesitamos? Si yo tomo leche directamente de la ubre de la vaca, me voy a enfermar, obviamente, por todos los microorganismos que hay. Entonces necesitamos un principio llamado pasteurización. La pasteurización es el principio biológico necesario para quitar todos estos microorganismos, ¿verdad? Que nos hacen mal. Entonces, uno más, tenemos estos cubiertos llamados biofase. ¿Para qué se usan? Pues son productos usados como cubiertos con el fin de sustituir a los polímeros derivados del petróleo. ¿Qué principio o proceso principal dan su funcionamiento? ¿Cuál es el proceso para generar estos cubiertos? Pues el proceso se llama polimerización. Ese es como el objeto principal o principio principal. Sería la polimerización natural. Recuerden que el aguacate, el hueso del aguacate, con lo que se hacen estos cubiertos, pues también son polímeros, pero naturales. Entonces, con ello, tú puedes poner esos polímeros naturales y generar un cubierto tipo como a manera de plástico. Entonces, ese sería el principio biológico químico. Yo estoy diciendo que pueden tomar otros diferentes. No es necesario que tomen estos solamente. ¿Ok? Entonces, con eso ustedes pueden entender. Si tienen dudas de algún principio, de algún objeto, escríbanme. Con gusto les ayudaré. Entonces, el ejemplo del desarrollo del cómic, tienen que poner un contexto, así como este ejemplo está en la plataforma. Por la mañana suena mi alarma el celular, el cual no podría existir sin las investigaciones sobre. Es otra forma también. Y aquí, pues, está en el contexto, hablando del celular y acerca de qué investigaciones hubo para generar el celular, o simplemente poner el principio en el cual se basa, como ya lo vimos en las diapositivas pasadas. Y bueno, posteriormente su almuerzo, toma su leche, la cual está pasteurizada, y ya empieza ahí indicando qué es la pasteurización y en qué principio se basa. Lo pueden detallar más, pero no demasiado. Muy concreto, por favor. Y finalmente con las vitaminas, dice que para aminorar el agotamiento en mi trabajo, esta se relaciona a partir de principios químicos, los cuales están basados, ahí ponen el principio, el cual se basan las vitaminas. Y finalmente aquí vamos a describir la tabla de repercusiones en el principio ético. De la tecnología vamos a relacionar la ética con el desarrollo tecnológico. Aquí tenemos que poner 5 principios éticos y cómo repercute la tecnología en esos principios éticos. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. En el caso de esta empresa Fibrapla, que utiliza el ácido poliláctico, fíjense que uno de los problemas más importantes que tenemos de contaminación es el poliéster. Estas telas que utilizan poliéster para su generación, playeras, pantalones, etcétera, es una contaminación tremenda porque nunca se biodegradan, ¿no? Bueno, obviamente sí se biodegradan en algún momento, pero después de mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa con estas fibras a partir del maíz? Se están introduciendo este ácido poliláctico para generar ropa, que son 100% fibras sustentables, es decir, estas sí se biodegradan. Entonces, un tremendo avance. Ahora, con esto, si nosotros vamos a los principios o valores éticos, tenemos varios. Por ejemplo, uno de ellos es que influyen en todas las personas en tu entorno. Tú puedes agarrar trascendencia
y lo puedes poner aquí, en el 1. Y la trascendencia que indica, influyen en todas las personas del entorno. Es decir, que mis acciones van a influir en los demás, por ejemplo, no solo en personas o en comunidades, sino también empresas que vean esta tecnología, me gusta, y la tomo y la desarrollo también. Entonces, eso sería uno de los principios éticos relacionados con el avance tecnológico, la trascendencia, y lo pueden poner ahí claramente. Luego está, por ejemplo, la permanencia, por ejemplo. Dice, perduran en el tiempo. Ese también puede ser uno de los principios que yo ponga acá como punto 2, y tienen que ponerme cómo repercute la tecnología con ese principio ético. En el caso de estos principios de bioética, pueden tener también la beneficencia, que es el hacer bien. Por ejemplo, esta empresa está haciendo bien y está siendo responsable, que también es otro principio responsable, en cuanto a que están siendo responsables con el medio ambiente. Entonces, ahí ustedes pueden poner esa parte en otro recuadro. También la beneficencia, hacer el bien, que es la obligación moral de actuar en beneficio de los demás y promover el bien o el bienestar. Ellos están promoviendo el bien y el bienestar, incluso de comunidades donde hay tiraderos. Esos tiraderos ya disminuirían con esta fabricación de estas telas biodegradables. ¿Se dan cuenta? Entonces, la ética y las acciones van de la mano. Y bueno, aquí uno de los compañeros de su clase, perdón, de la plataforma, ellos ponen creatividad. Y la creatividad también, el desarrollo creativo de estas fibras, pues también es importante para poder generar un bien al medio ambiente, ¿sale? Entonces también creatividad puede ir en esos puntos. Y bueno, en la segunda parte, ustedes me tienen que colocar cómo impacta en el medio ambiente el uso y consumo de objetos tecnológicos. Entonces, ¿cómo impacta el desarrollo tecnológico en el ambiente? Número uno, generando gases de efecto invernadero como CO2, NO2, etc. Número dos, a través de residuos tecnológicos. Tiene que ver esto con la obsolescencia programada, que es algo que vamos a ver en la siguiente semana. Pero básicamente es cuando un objeto deja de funcionar, ¿qué hago con él? Simplemente lo tiro. Y esto, en millones de personas, pues produce un problema ambiental importante. Número 3, contaminación de lagos, mares, etcétera. Por ejemplo, con las pilas. Entonces, hay varios impactos medioambientales con el uso y consumo de objetos tecnológicos y eso los tienen que poner en esta parte. Espero que haya sido claro. Si tienen dudas, me indican en la plataforma. Y bueno, una vez que tengan su archivo, le ponen sus datos y lo guardan con la nomenclatura, no se les olvide. Hay quien pone mi archivo, mi documento, no. Ahí se les baja puntos. Pongan la nomenclatura, por favor. Les dejo estos ejemplos, los leen, los reflexionan, les ponen pausa, le toman foto, para que ustedes más o menos lo que tienen que poner de acuerdo al ejemplo. Bueno, seguimos, ya vamos a terminar. Vámonos rápido con la actividad integradora 4. ¿Cuál es el propósito? Explicar una forma de vida sustentable y sostenible en tu comunidad que integre energías y acciones que contribuyan al cuidado y preservación del medio ambiente. Muy bien, esta actividad está sencilla, es divertida, está muy padre, porque ustedes tienen que echar a volar su imaginación y tienen que proyectar cómo sería su vida si ustedes vivieran en una aldea sostenible. Entonces, lo primero que tienen que hacer es poner una localización. Y fíjense, ya la misma plataforma les pone los ejemplos, ya no puede estar más fácil. En la localización, pues tienen que poner en qué municipio lo están poniendo, en qué estado, etcétera. Caracteriza la ubicación de tu aldea, clima, temperatura, tipo de ecosistema, flora y fauna. Por ejemplo, aquí en la plataforma le ponen clima cálido húmedo, como ejemplo, temperatura 16 mínima, máximo 30, selva, el cedro,
es lo que está a su alrededor y otros. Y bueno, tienen que poner la fauna que existe a su alrededor y justificar posteriormente por qué. Luego, tipos de producción de energía es importante. Recuerden que pueden producir energía a partir de energía solar, energía eólica, hidráulica, etcétera, geotérmica. Y esos tipos de energía, yo les pido que cualquier energía que tomen sea una energía limpia, que no genere gas de efecto invernadero, porque volvemos a lo mismo, ¿no? De los contaminantes. Una vez que ya tengan la energía, características de dicha producción de energía, tienen que poner qué características tiene esa producción de energía. Por ejemplo, la eólica, ¿no? A través de las ráfagas de viento, a través del movimiento de las aspas, por medio de un transductor, generamos este movimiento, lo transformamos en energía eléctrica. Y eso es lo que tienen que poner esas características. Materiales para la construcción de la vivienda, tabiques de sargazo y adobe. Ustedes pueden aquí innovar, pues poniendo los tabiques de acuerdo al proyecto que les mandé, el proyecto Helium. Esos tabiques que tenían sus celdas solares integradas. Entonces, si no tienes mucho espacio, puedes poner esos tabiques con las celdas solares integradas y estarías obteniendo energía. Y esto sería también material para construcción. Pero de todas formas tienen que poner, aquí les ponen sargazo o adobe. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Muchas veces estos tipos de materiales generan un ambiente fresco dentro de la casa. Eso puede ser una de las razones. Estrategias para la obtención de alimentos. Hay quien me pone crear animales, otros desarrollo de huertos, hortalizas. Todo eso es válido. Y eso ustedes tienen que idear la forma de la obtención de alimentos. Aquí dice, se criarán pollos, árboles frutales, etc. ¿Cómo van a obtener el agua? Aquí es a partir de un cenote. Bueno, si tienen un manantial cerca, un lago, pero bueno, pueden utilizar también la tecnología israelí, como el WaterGen que les mandé, que les enseñé, y eso sería muy bueno, porque no tendrían, si no tienen acceso a un cenote o a un cuerpo de agua, pueden condensar el agua del aire, y ese podría ser una opción. Tipos de transporte, la bicicleta. Muchos de ustedes ponen camión, taxi. Recordemos que es una aldea sostenible. Yo pienso que ninguno de ellos iría allí, porque estamos hablando todavía de combustibles fósiles, generadores de grandes cantidades de CO2. Entonces, no sería sostenible, ¿sí? Entonces, tengan cuidado ahí, la bicicleta y la energía con la que funciona el transporte, pues es la energía a partir de la metabolización contenida en los alimentos, el metabolismo, ¿sale? Y finalmente, tratamiento de residuos, pues, ¿qué hacen con sus residuos orgánicos? Pueden hacer una composta o desarrollar lombricultura o una lombricomposta, ¿sale? Que es una buena forma de tratar los desechos orgánicos. Bueno, finalmente tienen que hacer una justificación de mínimo una cuartilla con estos elementos. Ustedes los pueden leer, pero básicamente es indicar la justificación de cada uno de sus puntos. ¿Por qué energía solar? ¿Por qué no energía eólica? ¿Por qué tabiques de sargazo? ¿Por qué un criadero? ¿Por qué no árboles frutales? Y entonces en esa justificación me tienen que poner básicamente la justificación del por qué escogiste cada uno de los puntos, ¿sale? Mínimo una cuartilla, sean amplios en su información. Finalmente ponen sus datos de identificación, la ficha técnica y la justificación. Y lo guardan. Entonces recuerden también la nomenclatura. Aquí es un ejemplo de un huerto, pequeño huerto. Y bueno, nada más ya para finalizar, tenemos dos definiciones para sostenibilidad y sustentabilidad. No es tan importante esto, pero es importante, bueno, es necesario tal vez en algunos puntos que ustedes conozcan la diferencia. La sostenibilidad tiene que ver con el
fíjense esta definición, el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, yo voy a agarrar todas las materias primas, los recursos que necesito para satisfacer mis necesidades que me da la naturaleza, pero sin acabármelas, ¿no? Imaginen qué egoísta. Yo no me puedo acabar todo lo que hay, todos los recursos, porque vienen las siguientes generaciones después de mí. Toda la sostenibilidad es satisfacer mis necesidades sin comprometer las necesidades o los recursos, perdón, de las siguientes generaciones. Eso es sostenibilidad, va más en la acción, pero sustentabilidad es una acción que se puede sustentar o defender con razones o argumentos. Va más direccionado a los argumentos que tengo para defender o sustentar una razón, ¿sale? Entonces esta es más como para los argumentos y la sostenibilidad para la acción. Finalmente, para terminar, recuerden las referencias en formato APA, no se les olviden. Yo siempre me van a odiar por estarles diciendo esto, pero créanme, en el nivel superior es importantísimo. Cuando quieran hacer su tesis, su maestría, es muy importante que ustedes aprendan a colocar las referencias en formato APA porque recordamos, estamos en el contexto de la ética. Yo tengo que citar a la información que tomé, no es mía. Yo tengo que citarla y decir de quién es. Entonces, esto es importante, tómenlo en cuenta. Les mando un generador en el cual ponen el nombre del artículo, buscar y les aparece la referencia, la copian, la pegan y ya, se acabó. Esto lo hacen en 10 segundos. Esas son mis referencias. Y finalmente, bueno, pues estoy para servirles a través de la plataforma. Y no olviden mandar sus dudas antes y las actividades antes del domingo, no en el último momento, último minuto. Ya no pueden enviar una segunda entrega, tengan cuidado con eso, ¿sale? Bueno, pues muchas gracias y nos estamos viendo en la plataforma.